Juan Carlos, encantado de recibirte en el programa Muchas gracias, don Jorge, y Reto gracias Siglo XXI. por invitarme. Ah, es un honor para mí, por el cariño también que tengo por tu familia. Hablemos un poco de lo que está pasando y lo que pasó hace 2 días eh, con todas las bolsas del mundo, que prácticamente, ¿verdad? Sí, aquí venimos, eso fue, bueno, un caos, mini caos, podríamos llamarle, Sí, ahora lo que vivimos el lunes. Al final hay que ir un poquito hacia atrás, ¿verdad? El tema de Japón viene muy complicado desde hace tiempo. Vemos un país que después de los 80s y 90s, un boom casi económico, histórico, crecimiento. ellos cayeron después de que revienta la burbuja de la propiedad y muchas otras cosas, terminan con lo que se conoce como la década perdida de Japón. Y en este tiempo se estanca la producción, vemos que China le roba su papel protagónico como manufactura para el mundo, y esto se combina además con la ya conocida dinámica poblacional de Japón, donde cada vez nacen menos japoneses y no se reemplazan, tienen una población que viene cayendo, Envejeciéndose, envejeciéndose y encima no se sustituye, entonces cada vez viene cayendo la población. reduciendo. Es una población muy frugal, muy austera. Ellos creen mucho en el ahorro y eso es positivo, sin embargo, también esto es negativo porque no gastan su dinero y no le dan dinamismo a la economía. Entonces, todo esto nos lleva, ¿verdad? Llegamos al 2008, cuando en este momento, bueno, vemos la crisis financiera, vemos un desapalancamiento mundial, vemos un riesgo de caer en deflación mundial, y a partir de este momento, el Banco de Japón, como ya ellos venían complicados, dicen, no, si el mundo se está yendo a una política monetaria hiperlaxa, con apoyos fiscales y demás, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero en turbo. Así, literal. Reescribiendo todos los libros de economía, esto se aumenta todavía más durante el periodo de Shinzo Abe, los famosos Abenomics, y con el propósito por fin de romper esa deflación de décadas. Digamos, para quienes nos ven, la inflación es malísima, sobre todo cuando es muy alta. La deflación es aún peor cuando es sostenida. Una cosa es un año negativo y así, pero cuando ya uno tiene décadas de deflación, esto también es nocivo para la economía. Entonces, perdón por extenderme, pero es importante todo el background. Ya pasa este tiempo, se empieza a ver cierta mejoría en la economía. Recordemos que ellos querían tener algo de inflación y ya lo logran. Bueno, se viene la pandemia. Otra vez entonces toca meter más estímulo y demás. Y el mundo va en sincronía, entonces no hay, digamos, un desbalance fuerte entre Japón y el resto de los mercados y el mundo. Una vez que se da esa recuperación de la pandemia, que es bastante como un resorte, igualmente pasa con la inflación. Vemos que ya se da un pico de inflación en Estados Unidos, aquí lo vivimos también en el 2022, y Japón no cambia su política monetaria. La deja tal cual, con estímulos bárbaros, a pesar de ya estar teniendo inflaciones del 2,5%, que son por encima de lo que sería el Banco de Japón. Entonces, en este tiempo, por todas las medidas caen como un problema de huevo gallina. El deuda PIB, que aquí, digamos, estamos preocupadísimos con un 60, Japón tiene un 263% de deuda PIB. El Banco Central de Japón es dueño de casi el 60% de todos los títulos de deuda del gobierno en circulación. Entonces, tenés un espiral donde el Banco de Japón está obligado a controlar el valor del yen, que no se puede depreciar mucho, pero por el otro lado está imprimiendo como loco para comprar esos bonos de deuda del gobierno. Entonces, ¿verdad? Es casi que lo que hago con una mano lo deshago con la otra. Y los inversionistas del resto del mundo se dieron cuenta y dijeron, bueno, durante el periodo de AVE tuvieron tasas negativas, es decir, me pagaban por sacar plata. Posteriormente la subieron hace unos meses al 0,1% después de estar en cero, y ahora lo que detona la crisis, que son, ¿verdad? Parecen de risa, porque son montos pequeños comparados al resto del mundo nominalmente, un aumento al 0,25%. Y esto lo que hace es que detona
digamos, un tsunami inverso. ¿Por qué? Porque durante todos estos años, lo que la gente venía haciendo, los bancos, los inversionistas, los mismos inversionistas japoneses también, dicen, voy a Japón, tomo un préstamo al 0.10 anual, convierto eso, ya sea sin cobertura o por medio de un swap, lo convierto a dólares, Y agarro esos recibo, dólares, compro un bono del tesoro, que no tengo riesgo de impago, y de ahí voy a recibir un 4 o 5% tranquilo y solo tengo que pagar un 0.10 por esa plata prestada, entonces me dejo la diferencia. Y eso se gravita hacia, como pudimos ver en este, digamos, hipo que pasó el lunes, vemos de que básicamente esa plata gratis se fue a invertir en bonos, en monedas, en criptoactivos, en petróleo, en commodities, y, y, y vemos que por eso se dan esas caídas grandes, ¿verdad? Porque cuando suben la tasa y se empieza a apreciar el yen, dicen, ay caramba, ahora necesito un montón más de dólares para pagar ese crédito, aunque la tasa sea muy baja. Entonces lleva a que todo el mundo, ¿verdad?, va entrando en esa transacción, como digo yo, a chorritos, pero cuando pasa un evento malo, todo el mundo sale corriendo al mismo tiempo a cerrar la misma posición. Y vemos cosas como lo que sucedió el lunes. Bueno, en realidad comenzó el viernes y se extiende hacia el lunes. Ya, digamos, contagia a este lado del charco el lunes, pero el golpe grande fue en Japón el viernes. y, y afecta a Europa y afecta a todas las bolsas del mundo prácticamente, ¿verdad? Hoy en día, bueno, eso es uno Porque sí, todos están interconectados, de los ¿verdad? pros y los contras de la globalización. Al final, este servidor junto con otros colegas estudiamos lo que se conoce como el sistema eurodólar. ¿Y qué es el sistema eurodólar? Bueno, toda esa telaraña de negociaciones del dólar offshore, que es, digamos, la conexión entre, por ejemplo, el mercado asiático y el mercado de Estados Unidos y el mercado europeo, y es todas esas relaciones de los bancos globales y los sistemas de pago, como al final terminan causando esa correlación de que, bueno, lo que pasa en Japón, hombre, afecta a Estados Unidos, nos afecta a nosotros, incluso a Costa Rica, muchas veces con rezago, pero lo que hemos visto, ¿verdad? Que esas tormentas siempre nos llegan los coletazos. Entonces, sí es definitivamente interesante porque las relaciones a veces no son tan obvias, uno lo puede ver, ¿verdad? Viendo correlaciones de ciertos pares de monedas y así. Pero se hablaba de que al, al aumentar el desempleo en Estados Unidos, que, bueno, un poquito, ¿verdad? Está en 4 y pico. De 4.1 a 4.3, que en Por realidad eso, es relativamente poco. de que puede haber una recesión en Estados Unidos. Aquí la discusión viene un poco más, Porque la perdón. tasa política monetaria, digamos, la tasa de que establece el Fed, prácticamente la tienen muy alta para una economía como la norteamericana y no la han bajado, y eso significa que están pagando, hey, el dinero es más caro, ¿verdad? Entonces hay un poco de eso. Sí, de hecho, bueno, el hecho que es ese un dato, ¿verdad? De 4.1 a 4.3 afectara tanto al mercado, que ve que incluso eso fue antes de que pasara el descalabro de Japón, eso fue el Claro. jueves. Vemos que eso es nada más una señal. ¿Qué es lo que si pasa con las tasas? Ya según el PCE, que es el índice que usa la Reserva Federal para medir la inflación, ya están prácticamente en el rango. Y ellos han venido hablando de ese famoso soft landing, un aterrizaje suave, que Pero no sea pero muy suave. recesivo, exacto. Pero entonces ya la gente lo que le da cosa con ese dato, que viene combinado con otras, digamos, cosas más anecdóticas, un McDonald's diciendo que el consumidor no le está yendo tan bien, que les han bajado las ventas, Starbucks, ayer, hoy, en la mañana Airbnb. Entonces dicen, bueno, el consumidor no está bien, está subiendo el desempleo, y estos señores de que acaban de tener una reunión la semana pasada, No tomaron ninguna no toman decisión. ninguna decisión y mantienen este famoso higher for longer, que la gente dice, mira, yo creo que ya, y en los mercados está llegando el punto donde si la Fed no baja, ahora sí va a comenzar a hacer daño y no va a ser un tema solo de contener esas expectativas inflacionarias que ya parecen estarlo a un nivel más o menos del 2,5. Entonces, para estándares gringos históricos,
con un 2,5 de expectativas a largo plazo, que es lo que nos da el mercado de bonos, que está invertida la curva. Entonces te dice, debería tener una tasa no más alta de un 4%. Y seguimos con el 5,33 actual. Entonces, eso No, es... más alta que la tasa de política monetaria del Banco Exacto. Central de Costa Rica. Y lo vemos como aquí uno de los grandes miedos era, si Sí. la bajo por debajo de la Fed, se me va a ir todo y se va a depreciar el colón, y vemos que no ha sucedido. No, ¿Por qué? no. Porque la gente tiene Ayer sus en Monex expectativas. pareciera que no hubo un cambio Sí, bueno, ahí hay que ver todavía porque han tenido problemas técnicos, pero en técnicos. suceden. Suceden a menudo. Pero igual, ¿verdad? Nosotros tenemos un Bueno, pero flujo. ya estamos aquí en Costa Rica en problemas serios. O sea, Sí, a nosotros esta revaluación que tuvimos del colón, estas tasas tan altas de interés, esta contracción de la economía, tenemos que competir con Centroamérica, tenemos que competir con el mundo entero. Hay muchas actividades de exportación, están analizando qué van a hacer, ¿verdad? Y aquí como que el Banco Central no toma medidas, siguen ahí como en otro mundo. aquí es A pesar de mismo que la paralelo. inflación todavía no sube. Exacto, aquí, bueno, el higher fue mucho más alto, ¿verdad? Tuvimos ese pico de la política monetaria, al 9%. Yo, para que no me digan que solo le tiro hate al Banco Central, esa movida me pareció súper acertada, dolorosa en su momento, Pero había que hacer que aplastar las expectativas de inflación y lo lograron. ¿Qué es donde meten las patas? Así, buen tico. Y siguen con... Este higher for longer la mantuvieron alta demasiado tiempo, y a la hora de bajarla, si bien la han bajado bastante, ha sido muy gradual. Entonces, a raíz de justamente de ese juego de tasas, vemos, bueno, que se viene por un lado la apreciación del colón, que si bien aquellos niveles de 700 no eran tampoco naturales, tampoco lo son, en mi 500, opinión, estos no, de tampoco. 500, 400 y pico, que llegó en algún momento casi, no en Monex, pero sí en las ventanillas. Y vemos que el Banco Central no reacciona a eso. Ellos lo dicen muy académicamente. No, está bien, hicimos todo bien. Ellos no creen que sea un carry trade como esto de Japón, que es plata de afuera. Se demostró que hubo algo, pero tal vez no fue la mayoría. Pero igual cualquier inversionista racional aquí mismo en Costa Rica dice, ¿para qué voy a tener en dólares gastando un 2%, ganando un 2%? Encima el dólar está bajando, me paso a colones y, ¿verdad? En su momento tasas de 8, 9, 10%. Entonces es natural que se dé esa recomposición. Ahora las salidas han sido graduales como para que la gente no se dé vuelta. Y entonces uno no entiende. Pero con tanta reserva, con una inflación negativa. Y es parte de esto, este miedo generalizado a la inflación del Banco Central, donde mantiene la tasa muy alta. Ellos dicen, bueno, hay que ser prospectivos, vemos las expectativas, sí, pero mientras tanto hemos llevado 2 años donde la tasa real ex post ha venido a niveles de 8, 7, 6%, ahorita está prácticamente un 5%. Entonces, todos estos riesgos inflacionarios que el Banco Central ve, yo siento que son puro susto. Al final, si lo vemos, tenemos, yo le digo, la meta de inflación con patas. Cada semestre dicen que el próximo semestre, ahora sí pareciera que el primer semestre del 2025, pero significa que pasamos más de un año con inflación negativa. Significa que la política monetaria estuvo demasiado restrictiva por todo este tiempo. Ahora le sumamos... no, y eso ha significado y va a significar más desempleo, porque como sacan unas cifras que donde hay mucha gente que está dejando de ir a pedir trabajo, entonces ahí por eso las cifras suenan como que no, que está bien el país. Pero hay mucha gente joven que sale de las universidades que no tiene trabajo. Exacto. Y que la situación cada vez se agrava más porque las industrias que generan hay dos tipos de industrias, la de zonas francas y la de dos economías. Las dos economías, exacto. Las dos, una creciendo 2 dígitos en un momento dado y otra que prácticamente crece muy poco. Y si uno comienza a dividir por subsectores, hay subsectores que están muy afectados, ¿verdad? Sí. La agricultura, exportación. Con el último imagen se ve clarito. Sí. Vemos ya en la parte de zona franca se pierde dinamismo en la parte de servicios. Claro. ¿Qué es servicios? Bueno, en muy caros. Business Process Outsourcing, yo tengo que hacer el análisis, bueno, ¿cuánto me cuesta un trabajador de servicios en Costa Rica versus México, Ecuador, ¿verdad? Ya ahí tenemos competencia.
Y no es que estas industrias se vayan a ir de un día para otro, nada más van a dejar de expandirse, que es lo que está sucediendo. Dejan de contratar, ergo se gradúan muchachos nuevos, no se colocan más desempleo. Por el otro lado, volviendo a la TPM, estas dos Costa Ricas, de la otra Costa Rica, la que no es sexy, de la que nadie habla, el famoso régimen definitivo sostiene el 85% de los Del PIB. ingresos tributarios y también el PIB, todo. O sea, al fin y al cabo es la parte más grande de la economía y esta es específicamente la que le ha hecho mucho daño el mantener las tasas tan altas porque limita el crédito en colones. Al final, la mayoría de este régimen definitivo, su acceso a financiamiento es en colones porque son no generadores. Entonces aquí los castiga, les cuesta más crecer, obviamente van a cuidar sus costos, van a contratar menos gente y al final lo vemos como durante todo este tiempo, llamémosle boom, aún cuando estábamos creciendo en tasas de 20% en zona franca, el régimen definitivo creció un 3, ahora mejoró un poco por construcción, un 4, pero como bien mencionaste, desagregándolo vemos el agro está en negativo. La construcción se sostiene principalmente, excepto por un pico que hubo de Guanacaste, ahora se está sosteniendo por obra pública, no así por obra privada. Entonces, vemos que dos de las industrias que más encadenamiento y más empleo generan, sobre todo en áreas rurales y en niveles de escolaridad bajos, son las dos que están prácticamente frenadas y es por este tema que también el crédito es muy caro y son actividades que son intensivas en crédito también por su naturaleza. Por ejemplo, cuando uno analiza el sector cafetalero, no hay nada más importante para la estabilidad de este país y el sector turismo. Bueno, casi todos los sectores, pero esos dos sectores son muy importantes, ¿verdad? Y un cafetalero diciendo, bueno, ¿cómo hago para pagar el abono? No, que lo refinancio. No, es que eso no es la salida. O sea, nosotros no podemos seguir siendo el país más caro de Latinoamérica. Es una locura. Solo porque hay una posición, no sé, extrañísima del Banco Central, que a pesar de que a todo el mundo le pone las alarmas, ¿verdad? Que como que nadie, como que no escuchan, ¿verdad? Y aquí es un problema, y no es por personalizarlo, pero tal vez donde yo siento que ha pecado don Roger, él es un gran economista, tiene un PhD, yo no. Al final, no dudo de su conocimiento y sus capacidades. Yo creo que era un poco el problema. Históricamente en este país también el Banco Central escuchaba mucho también a los sectores productivos. Y yo creo que esta junta directiva también, para no personalizarlo en don Roger, ha pecado mucho de ser muy académico. O sea, porque desde la teoría todo lo que han hecho está bien. El tema es que no siento que no se haya dado este acompañamiento con los sectores productivos también, que al final son una parte muy importante de la estabilidad macro del país. O sea, yo puedo bajar la inflación mañana, y puedo destruir la mitad de la producción también. Y se acabó el problema inflacionario para siempre. Entonces, siento que ha faltado esa comunicación que antes se daba mucho y ahora yo converso con muchos empresarios, converso con cámaras y todos me dicen lo mismo. Mira, le pedimos reuniones, vamos, nos escucha, pero uno siente que uno ya se fue y ya se lo olvidó y él sigue con su plan que, de nuevo, desde la teoría, la teoría económica está bien, pero tal vez no es la forma más apropiada de llegar a esas metas que buscan. Posiblemente ahora dice que si baja la Fed, bueno, va a bajar, pero un poquito. Pues la Fed ya también está cediendo que hay un problema de economía. Además vienen elecciones también, Vienen elecciones ¿verdad? también. El empleo es muy importante. La economía sigue siendo muy fuerte. La economía norteamericana es una economía, ya no tanto en manufactura, ¿va? Se manufactura, no, pero en servicios. Pero en servicios y en la parte tecnológica sigue siendo un líder, ¿va? Aunque ya los chinitos están cada vez tocándole más, acercándosele más a... Sí. Y tenemos que hacer algo en Costa Rica, porque a mí lo que me preocupa es, estoy viendo industrias que ya están pensando en cerrar un turno, cerrar un horno que ya tengo ahí,
ya no, ¿para qué? Sí. Mejor traigo todo de China y ya comenzamos a prácticamente a propiciar la importación y acabar con el empleo de este país. Que al final eso termina aumentando la demanda de dólares y va a hacer que se deprecie de por sí. Claro, A mí me preocupa mucho en esas líneas, digamos, que mañana alguna de las fincas grandes o algunos productores grandes dicen, bueno, saquen esa piña, saquen ese banano, se cierra Chinamo, ya no vamos a resembrar, se vendió, chao. ¿Eso qué genera? Bueno, en zonas que de por sí ya tienen problemas sociales, ahora le estoy sumando más desempleo a esas zonas. Me preocupa también que todas las actividades colaterales que significa. Todas las que hay colaterales también. Transporte, en la puertos. parte incluso de zona franca, que la gente se le olvida. Una cosa es llevarme una planta, aunque no nos engañemos. Vimos que en algún momento Intel lo hizo. O sea, si llega a ser suficiente, se hace. Pero ahí la barrera es mucho más alta. Pero en una empresa de servicios, por ejemplo, Bien, me llevo los servidores. La computadora, sí, los servidores. Las laptops, porque los servidores muchas veces ni siquiera están aquí. Y es el teléfono y las laptops y ¿verdad? Pago la multa por devolver el edificio y chao. Entonces ahí, sobre todo en servicios, que es lo que yo siento, que no le están dando la importancia. Y que son... Eso sí se puede ir en cuestión de una semana para la otra. Pero son decenas de miles de millones. Exacto, y es justamente uno de los sectores que más ha crecido, encima donde se da empleo a muchos profesionales jóvenes, a muchos jóvenes que están en la universidad también. Entonces vemos, a la hora de analizar el desempleo, mira, ya tengo en riesgo justamente los dos segmentos que de por sí son los que han llevado más palo en los últimos 8 años, que es la zona rural con educación baja y los jóvenes profesionales y estudiantes, ¿verdad? La población más joven, ya son los que tienen los índices de desempleo más altos y justamente las dos industrias donde sí encuentran trabajo son las que tengo en riesgo en este momento. Bueno, ahí tengo que invitarla en unos 15 días para conversar. Pura vida. Espero no haberlo huevado más bien, pero sí es un panorama complicado y sí. Pero hay que tomar decisiones. O sea, no podemos seguir hablando del famoso jaguar, que ya el jaguar ya no camina. El país tiene un problema de desempleo. Eso es lo más importante. Sí, tenemos una balanza comercial bien, una balanza de pagos bien. Nos hemos endeudado mucho, Sí. ¿ah? Caro y a largo plazo. Pero, en moneda extranjera, principalmente, ¿verdad? Sí, muy buena inversión extranjera, ¿verdad? Sí. Pero que se puede parar. En el momento en que ya comienza Costa Rica, se vuelve mucho más caro y además un problema de seguridad nacional. Correcto. Que puede... Y ahí está complicado. No es como dicen algunos. Está complicado y yo, digamos, donde siempre insisto, ¿verdad? Yo sé que en las zonas francas tenemos industria y profesionales maravillosos, pero, y ojalá siga así, se fomenta. Yo más bien digo, hagamos todo el país una zona franca, sí, ¿verdad? Sí. Pero yo siento que lo que hay que siempre recalcar es, mira, no se olviden del otro 85%, ¿verdad? Que somos los que al final... No, y el ministro de Hacienda ya se está preocupando, ya se está preocupando, se le están cayendo los ingresos. Exacto. Y entonces aumenta el déficit y el Fondo Monetario dice, bueno, está bien, pero no está tan bien. Sí, estamos bien, pero no estamos tan bien, exactamente. Al final... y el Fondo Monetario, mientras le paguen... como cualquier acreedor. Como cualquiera, sí, tranquilo, tenemos muchas reservas, pero eso no es lo más importante, es que la gente tiene, la pobreza no ha bajado, la desigualdad sigue aumentando. Y yo sí soy partidario de las zonas francas, definitivamente. La caja del Seguro Social depende de las zonas francas, correcto, por los salarios tan altos en relación a otras actividades. Y ahí todos son formales. Y ahí todos son formales, y aquí en el resto que hay mucha informalidad. Entonces lo que sí se necesita, ¿verdad? Es ese empujoncito en políticas para entrar, digamos, que el régimen definitivo puede entrar en ese círculo virtuoso que ya tenemos en las zonas francas. Y que el Congreso y que el Ejecutivo y que todo el sector privado ahí tome una decisión. No podemos seguir discutiendo cuánto escándalo se monta todas las semanas aquí. Exacto. Mañana toca otro y yo creo
que el presidente tiene que reaccionar y no va a haber otro Jaguar 2 o Jaguar 3 y eso no es Jaguar, el Jaguar ya la sala cuarta digo, Sí, se sí. acabó y el tribunal también digo, se acabó. ¿Para qué seguimos con ese discurso? Concentrémonos en los problemas de pobreza, en el problema de Y tristemente, de la don Jorge, inversión social de aquí este para, país. para seguir ahuevando a todo el mundo, no va a cambiar. Ya estamos en julio, ¿verdad? Propósitos prácticos, ya el próximo año es electoral, preelectoral, ya todo el mundo va a estar en campaña y sabemos que no se toman esas decisiones de peso en el último año de gobierno. Nah, pero Entonces, tiene todavía mucho por sí, hacer. yo que tiendo a ser más pesimista siempre, yo creo que aquí vamos a seguir a nadadito de perro, en piloto automático, hasta las próximas elecciones. Bueno, encantado de verte. Muchas gracias, don Jorge. Es Muchas un gracias por la placer. invitación.